¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de este seminario internacional 100 años del Tribunal Constitucional y del Control Electoral concentrado. Sin duda, es motivo no solo de recuerdo, sino de celebración precisamente la creación de esta forma particular de controlar la Constitución y garantizar siempre a través de mecanismos jurídicos, jurisdiccionales particularmente, la regularidad de la ley suprema de toda nación. Y precisamente dando continuidad a estas actividades de este seminario, que arrancaron ayer precisamente con la conferencia del doctor Néstor Pedro Sagüez, pues hoy tengo el enorme agrado, el gran gusto de presentar a ustedes a tres especialistas en esta materia. Antes que nada me voy a permitir, una vez que los vaya yo presentando, leer breves síntesis curriculares de las ponentes y el ponente de nuestra sesión de hoy, insistiendo en razón de, por fortuna, la gran cantidad de personas que asisten a estas conferencias, pues precisamente para poderlas escuchar adecuadamente, que fuera del ponente o de las personas que estén exponiendo en ese momento, les ruego mantengamos nuestros micrófonos apagados y en la medida de lo posible nuestras cámaras prendidas para que, a pesar de la distancia, pues nos podamos conocer. Para desahogar esta sesión, cada una de las personas que van a exponer contarán inicialmente con 20 minutos, dentro de los cuales pues nos brindarán su exposición, y al cabo de los cuales pues les ruego a quienes estamos participando como escuchantes de estas conferencias, nos puedan ir haciendo llegar a través del chat precisamente las dudas, las preguntas o los comentarios que las exposiciones de las expositoras y el expositor pues nos vayan generando, precisamente para ir conservando un tanto cuanto el orden en esta exposición a través de estas herramientas a distancia. Así pues, voy a leer estas semblanzas curriculares en el orden en el que irán interviniendo cada una de las personas que hoy expondrán. En primer lugar, tengo el gran gusto de presentar a la doctora Marian Ahumada Ruiz. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha desempeñado como investigadora y profesora honoraria en diversas universidades. Ha impartido clases, cursos y conferencias en universidades europeas y de Estados Unidos. Fue directora de la Comisión Europea de Cooperación China-Europa para la formación de jueces, fiscales y abogados chinos, representante del Estado español en la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y directora general de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia. Es autora de obras en temas de jurisdicción constitucional, constitucionalismo comparado y derechos fundamentales, destacando la jurisdicción constitucional en Europa. Actualmente es profesora titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy bienvenida, doctora Ahumada Ruiz. Por otro lado, también mucho gusto en presentar a don Julio Eduardo Chiappini, o Chiappini, ya me corregirá don Julio Eduardo, abogado y profesor de alemán jurídico en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Él se graduó en Historia y en Musicología por la Universidad de Viena en 2016. Es autor de numerosos libros y artículos sobre temas de filosofía del derecho y derecho penal, entre otros, destacando sus obras más recientes: El consentimiento del ofendido en el derecho penal y Hans Kelsen y el derecho constitucional,
autor de la Constitución de Austria y juez constitucional, este último texto en prensa. Muy bienvenido, doctor Julio Eduardo Chiappini. Finalmente, pero también con enorme gusto, me permito presentar a la doctora Laura Clérico, abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con un Magister Legum y el título de doctora en Derecho por la Universidad de Kiel, en Alemania. Ha escrito libros y artículos sobre temas de derechos humanos y constitucionales, examen de proporcionalidad y de igualdad, perspectiva de género y teoría del derecho. Entre estos textos destacan Notas y preguntas sobre los usos del derecho comparado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la inclusión de la cuestión social en la perspectiva de género. Notas para reescribir Campo Algodonero. Actualmente, doña Laura Clérico es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesora de Derecho Constitucional en la carrera de grado y en el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesora visitante de Derecho Constitucional Comparado y Derechos Humanos en la Universidad de Erlangen-Nürnberg en Alemania. Doctora Clérico, doctor Chiappini, doctora Ahumada, bienvenidas, bienvenidos, y precisamente para dar paso a la primera exposición, los dejo en el micrófono, en el uso del micrófono y en la voz a la doctora Marian Ahumada. Doctora, por favor, bienvenida, adelante. Creo que tiene el micrófono apagado, exacto. ¿Ahora se escucha? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los organizadores por permitirme participar en este seminario. Estoy encantada de hacerlo en el marco siempre bien interesante de lo que organiza el Supremo Tribunal Federal Electoral en México y no continúo con los agradecimientos, pero sí quisiera indicar que no es en absoluto ritual. Me complace también mucho compartir la mesa con estos muy admirados y estimados colegas. El tema que se me propuso en el inicio era Tribunal Constitucional, democracia y derecho electoral. Después ha variado algo, afortunadamente para mí, es más justicia constitucional, democracia, derecho electoral, incluso derecho internacional. Y lo que he pensado que puede ser más interesante o más útil es lanzar algunas cuestiones, temas de una discusión que prendió hace incluso más de estos 100 años que ahora conmemoramos y que desde luego sigue hasta hoy, aunque es verdad que por el camino es una discusión que ha ido actualizándose y añadiendo nuevos ingredientes. Y desde luego para todos los académicos, y creo que es una discusión muy fascinante y tiene que ver con el éxito de la justicia constitucional y cómo viene acompañando a la democracia. Empezando por el principio, yo diría que aunque ahora lo veamos de otra manera, lo primero es recordar que no hay una conexión ni necesaria ni obvia entre justicia constitucional y democracia. La justicia constitucional, lógicamente, con lo que tiene vínculo es con la Constitución, es una justicia de garantía de la Constitución, de defensa de la Constitución, es decir, adosada a la Constitución, y conectada a la democracia en la medida en que la democracia está en la Constitución. O sea que, según la relación que tenga el constitucionalismo, la base constitucional con la organización democrática o con las reglas de la democracia, entonces la conexión entre justicia constitucional y democracia. Digo esto porque es obvio que la justicia constitucional no es un componente, vamos a decir, necesario de la democracia. Y hay sistemas democráticos que han venido funcionando y funcionan sin justicia constitucional. Los casos más obvios y más conocidos
pues en Europa es el Reino Unido y podemos hablar de los países escandinavos, donde nunca ha tenido una presencia importante la justicia constitucional y creo que nadie negaría que son de las democracias más antiguas y más consolidadas. Igualmente el tipo de justicia constitucional, si podemos llamarlo así, que es común en los países Commonwealth, y pienso en Australia o en Nueva Zelanda, pues realmente es una justicia constitucional que no es tan, vamos a decir, tan potente o tan caracterizada como en los sistemas de carácter, democracias constitucionales donde hay una centralidad del juego de la justicia constitucional. Es conocido también que hay una vieja discusión, más de Estados Unidos que de otros lugares, a propósito del carácter contramayoritario de la justicia constitucional. No es una discusión, tan europea, pero sí que es verdad que con el tiempo, por supuesto, también nos ha llegado y también hemos añadido ahí. Pero en lo básico, yo resumiría por ahora, estoy en las premisas, que de la misma manera que la justicia constitucional no es esencial para la democracia, una democracia con justicia constitucional no es menos democrática y tampoco es más, que esa es otra cuestión de la que me gustaría que tratáramos aquí. Sí creo, y este será uno de mis argumentos, que cuando una democracia no funciona bien o tiene algunos fallos que son conocidos desde el principio, puede ser preferible tener justicia constitucional. Es decir, que la justicia constitucional puede compensar ciertos defectos de funcionamiento de la democracia. Pero insisto en que esto no hace ni más ni menos democrático al sistema. Como siempre, la justicia constitucional es justicia, o sea que en principio es un instrumento del Estado de Derecho. Sigo con los planteamientos de inicio. Siempre que hablamos de democracia, tenemos un problema con la definición de la democracia o a qué nos estamos más específicamente refiriendo con democracia. No voy a intentar aquí una definición, pero sí quisiera que tuviéramos en cuenta lo que hoy entendemos que son ingredientes esenciales de cualquier sistema que se dice democrático. Por supuesto, es un sistema en donde los órganos del Ejecutivo y del Legislativo tienen un componente electivo que para designar a los representantes y a quienes ocupan estos cargos en los órganos políticos se celebran unas elecciones que son periódicas, que son libres. Me parece que en este contexto, con esta audiencia, no es preciso que explique más sobre este asunto, pero también un sistema democrático demanda una base y un respeto a los principios del Estado de Derecho, y esto incluye principios formales pero también materiales, también se habla en ocasiones del rule of law, y exige también en la actualidad indiscutidamente un respeto del sistema a los derechos humanos durante el funcionamiento. Además de esto, es verdad que en el ámbito de la teoría política, y no solo, solemos distinguir o solemos hablar de democracia representativa frente a democracia participativa o de una base más de democracia directa frente a la democracia indirecta. También a veces distinguimos entre democracia parlamentaria y democracia, vamos a decir, constitucional, o una democracia no tan basada en la supremacía del Parlamento. Y en los últimos tiempos aparecen los 1000 apodos de la democracia, pero que no nos están añadiendo la definición del sistema, sino algunas de sus posibles manifestaciones. Como proyecto se puede hablar de las ventajas o la aspiración de una democracia deliberativa, cuestión absolutamente discutida, y también sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de democracia iliberal. O sea que cuando ahora me refiero a la democracia, simplemente a lo que quiero hacer referencia es a ese sistema en el que los órganos políticos de gobierno, en su nivel máximo, pues son órganos que son representativos, que son elegidos a través de un sistema de elecciones periódicas, libres, etcétera, etcétera, con las condiciones que sabemos indispensables. En perspectiva histórica, constitucionalismo y democracia tienen unas trayectorias que a veces son paralelas,
a veces convergen, a veces se separan. Hoy, cuando hablamos de democracia constitucional, cuando hablamos de constituciones democráticas, sí que estamos pensando en sistemas democráticos que tienen en la base y normalmente en su fundación una constitución democrática. Constitución democrática no quiere decir constitución votada y aprobada por mayoría, eso también, pero sobre todo es constitución que funda las reglas de juego de la democracia y las deja fijadas. Y es una constitución que apuesta por la democracia, en ese sentido no es neutral, o sea que es una constitución que reivindica la democracia. Aparte de eso va a tener otros contenidos materiales. Y esto plantea problemas para, vamos a decir, la amplitud o la libertad de lo que queda la decisión del proceso político ordinario. Es una cuestión que, si podemos, pues trataré también. En perspectiva histórica, y aquí estamos hablando de esos 100 años que se conmemoran desde los primeros tribunales constitucionales, la justicia constitucional, obviamente, es una institución vinculada al constitucionalismo, pero que, digamos, tiene una historia que claramente se puede ver o organizar en 3 periodos, y el primero sería el más largo, abarca todo el siglo XIX y prácticamente hasta los años pues, del periodo de entreguerras en Europa, y ese es un periodo en el que la institución de la justicia constitucional es una institución americana, y sobre todo de Estados Unidos, es una institución para Europa bastante exótica y es una institución que está vinculada a un modo de entender la Constitución, que no es el común. Constitución que tiene una eficacia normativa y que aplican los jueces. En los años 20, en ese periodo de entreguerras, sabemos que hay un primer experimento interesantísimo con unos tribunales totalmente nuevos, que son los tribunales constitucionales, y aparecen con este nombre por primera vez en la Constitución de Austria, en la Constitución de la República Checa, también muy influido, lógicamente, por Kelsen y de otra manera. La Constitución checa es un año anterior, pero es verdad que no se desarrolla el Tribunal Constitucional entonces. Y aparece también el Tribunal de Garantías Constitucionales en la Constitución de la Segunda República Española, en la Constitución de 1931. Es muy interesante lo que sucede hace 100 años, en los años 20, pero es muy interesante porque es uno de esos puntos de convergencia de constitucionalismo y democracia en su evolución. Aquí estamos, vamos a decir, celebrando, festejando que aparece por primera vez en la Constitución ese órgano encargado de la tutela de la Constitución, que es una jurisdicción especial, exclusiva, distinta de la ordinaria, que es el Tribunal Constitucional. Pero lo que aparece también en los años 20, y tenía por aquí una imagen, pero no la voy a buscar y la quería proyectar, es que se va a reconocer por primera vez de una forma ya expansiva la posibilidad del sufragio femenino. Es decir, que la democracia empieza a ser una democracia basada en sufragio universal. En Austria va a ser precisamente en 1918 que se reconoce el derecho de voto de las mujeres. En 1920 es otra fecha también que marca, por ejemplo, cuando se aprueba, me parece desde el 20, la enmienda en Estados Unidos que reconoce el voto femenino, y va a ser en este periodo de finales de la primera década, segunda década y años 30, que es la primera oleada ya grande de reconocimiento del sufragio universal que incluye a mujeres. Por lo tanto, antes decía, hablar de democracia nunca tiene un significado totalmente con convención aceptada. Bueno, yo creo que es complicado hablar de democracia en serio cuando se trataba de regímenes que excluían la posibilidad de participación de las ciudadanas. O sea que es en los años 20 donde hay una conformación de la democracia que realmente incluye a más ciudadanos o al grueso de los ciudadanos que van a llegar a los parlamentos. O sea que la democracia parlamentaria de los años 20 es una democracia absolutamente distinta y absolutamente interesante. Quiero fijar aquí 2 cuestiones y ojalá podamos tener tiempo para discutir. Coincide esta aparición en los parlamentos de una mayor representatividad de población, también aparecen los partidos de masas, también aparecen la representación de partidos
obreros o partidos industriales, coincide eso con el interés de élites, vamos a decir, del establishment, por fijar derechos inamovibles y por fijar también reglas de juego que no van a poder cambiar los parlamentos. En muchos países está absolutamente claro que hay un vínculo entre el temor de las clases, vamos a decir, que hasta entonces habían detentado habitualmente el poder, y el temor de estas clases a la llegada a los parlamentos de estos representantes de otro sector de población, que antes no había tenido realmente una voz potente en los parlamentos. Luego, al fijar en la Constitución una serie de cuestiones que no puede mover la ley, al fijar en la Constitución una serie de derechos que no pueden modificarse, lo que se está haciendo también es poner, vamos a decir, algunas barreras al poder de decisión de los parlamentos. Luego, la asociación de constituciones y justicia constitucional como un poder conservador en el sentido de un poder que va a controlar que el cambio no sea excesivo y que el cambio no sea revolucionario, está fijado en esta época. Kelsen no tiene esta idea. Kelsen realmente es un defensor y un promotor de lo que está en marcha en esos parlamentos por primera vez más representativos o especialmente representativos. Y por ello también, y supongo que alguien más seguramente se va a referir a esto, Kelsen no es un defensor de que en la Constitución aparezca un listado de derechos para ser aplicado directamente por los tribunales. Kelsen es todavía un jurista muy europeo, muy clásico, en la idea de que los derechos nacen de la ley y a partir de ahí los aplican los jueces que a su vez están sometidos al imperio de la ley. Lo que va a hacer el Tribunal Constitucional de Kelsen en ese primer diseño es garantizar la ley en el sentido de que solo el Tribunal Constitucional puede juzgar la ley y declararla inconstitucional y expulsarla del ordenamiento. Y a la hora de garantizar la ley, la va a garantizar atendiendo a que la ley es compatible con una Constitución que sobre todo es una Constitución que regula el mapa de distribución del poder. Es decir, que no es una Constitución con cláusulas materiales o no tiene una especial regulación en materia de derechos. Por ello, Kelsen va a explicar que cuando el Tribunal Constitucional dice que una ley es inconstitucional, lo que está diciendo es que la ley ha entrado en materias que solo puede regular la Constitución. O sea, que hay una especie de reserva de Constitución. Pero que cualquier ley que se aprobara por la vía de la reforma constitucional podría tener cualquier contenido. Esta es una cuestión que desde luego merecería, en fin, ser tratada con más detalle. Me disculpan que lo haga en brocha gorda porque no sé cómo voy de tiempo y no quisiera ocupar más espacio a quienes van a intervenir después, pero quisiera dejar fijada esta historia en el sentido de los años 20 son un momento particularmente interesante de convergencia en la evolución de justicia constitucional, aparición de unos nuevos órganos y también de desarrollo de unas democracias que son, vamos a decir, realmente más comprensivas de lo que es la población activa y en ese sentido democracias más representativas, más perfeccionadas. ¿Sirve la justicia constitucional, tal y como se diseña en este periodo, tal y como venía funcionando en Estados Unidos, para defender la democracia, para hacerla más potente, para hacerla mejor? Pues la experiencia que tenemos de este periodo de entreguerras en Europa, en realidad, es una experiencia, digamos, poco prometedora. Los experimentos con la justicia constitucional terminan mal. No por el experimento en sí, no porque funcionara mal el Tribunal Constitucional diseñado en Austria o en la República Checa o en España, aunque el de España realmente no tuvo una actividad muy gloriosa y solo duró 3 años y fue muy breve. Pero lo cierto es que estos 3 experimentos terminaron en dictadura. Luego, si una cosa sí sabemos es que un Tribunal Constitucional por sí solo no es un talismán contra la llegada de la dictadura. O sea que la democracia
para defenderse del totalitarismo, del iliberalismo, necesita algo más. Un tribunal es un órgano realmente muy frágil, muy débil y que necesita cuidado. La experiencia de los años 40, el final de los 30, sabemos que en Europa lleva a repensar la democracia y sobre todo a dejar de considerar un tema teórico el problema de la tiranía de la mayoría y la tiranía de determinadas ideologías que pueden conquistar por el camino de las elecciones el poder, que como sabemos fue la vía de Hitler en principio, antes de que luego instalara todo el Tercer Reich. ¿Quiere esto decir, por tanto, que lo que se instala en Europa tras la experiencia de los totalitarismos y de los fascismos va a ser una desconfianza en el régimen basado en democracia igual a decisión de la mayoría o democracia puramente parlamentaria o de supremacía de los parlamentos? Por ello, las constituciones que se elaboran después de la Segunda Guerra Mundial, y estoy pensando en la italiana, en la alemana, y a partir de ahí las demás muy influidas por ellas, son constituciones que están muy mediadas o muy influidas por la desconfianza. Desconfianza en los parlamentos, desconfianza en los jueces de los códigos que aplicaron sin ningún problema las leyes fascistas y las leyes de los gobiernos totalitarios, pero también desconfianza incluso en el pueblo mismo a la hora de tomar ciertas decisiones. Como es conocido, la Constitución alemana va a incluir esas cláusulas de eternidad que ni siquiera el poder constituyente va a poder retocar en la reforma de la Constitución. Y aquí llegaría ya al punto final de mi intervención. Es verdad que las constituciones que se elaboran después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y las que van a venir después de la siguiente oleada de redacción de constituciones, cuando colapsa la Unión Soviética y se elaboran las constituciones en los países que eran satélites, ¿no?, de la Unión Soviética, en la Europa del Este, también la redacción de todas las constituciones, primero en los años 50 con la descolonización, y después, bueno, la siguiente jornada de elaboración de constituciones a partir de los años 90, etcétera, etcétera. En todas estas constituciones late la idea de que las constituciones pueden marcar un camino a los poderes constituidos. O sea que no es simplemente que marquen las reglas de juego de las que no se puede salir y habilitan para hacer cosas, sino que también ponen tareas y ponen fines, y marcan aspiraciones y marcan cosas a conseguir. En este punto es en el que quisiera introducir ese otro tema de nuestro seminario de hoy, que es esa dimensión internacional de la justicia constitucional. Porque en ese momento posterior a la Segunda Guerra Mundial es también el momento de elaboración de las declaraciones de derechos humanos y es también el primer momento de instalación de una jurisdicción internacional de derechos humanos, que tiene, digamos, su representante primero y más elaborado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero después seguirá otros tribunales regionales y, en este caso, en este contexto, pues merece la pena recordar pues, la función de la Corte Interamericana de Derechos. A su modo, estos tribunales van a complementar la labor de los tribunales constitucionales en el nivel nacional. O sea que lo que tenemos es una oleada de creación de constituciones democráticas que incluyen tribunales constitucionales y con una temática que en materia de derechos conecta con las nuevas jurisdicciones internacionales en materia de derechos. O sea que ese sería un contexto absolutamente nuevo que aparece después de la, digamos, segunda mitad del siglo XX. Cuando Alfonso me habló de participar en esta sesión, yo había leído este verano un libro que ya tiene 40 años y sigue siendo un libro enormemente poderoso a mi manera de ver, que es el famoso libro de Ely de Democracy and Distrust, Democracia y falta de confianza.
Y me recordó precisamente a lo que se había pensado al incluir a estos tribunales constitucionales en las nuevas constituciones democráticas en esta época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y esta es ya mi última indicación, como quizás se recuerde, Ely de lo que va a hablar es de una función que puede cumplir el Tribunal Supremo de Estados Unidos ejerciendo la Judicial Review, la revisión judicial, de apoyo no solo a la garantía de la Constitución, sino al refuerzo y mejora de la democracia. En Estados Unidos estaba lanzada la discusión de que, bueno, la justicia constitucional, como Judicial Review, era un poder conservador, un poder que había sido retardatario, incluso obstaculizador de reformas sociales muy necesitadas, y en general un poder que no había permitido que el sistema se desarrollara hacia un camino más democrático, en realidad, más abierto. Va a haber una revolución con el New Deal, y lo sabemos, y esa revolución va a tocar a la jurisprudencia de la Corte, que va a tener ahí un cambio, una inflexión. Ely va a razonar por qué, y va a justificar por qué la Judicial Review se puede ejercer de otra manera. Lo que viene a decir es que la presunción de constitucionalidad de la ley es lo que procede como regla en todos los casos. ¿Por qué? Porque viene del legislador. Y el legislador es el órgano más democrático, más legitimado en ese sentido, es el más representativo. Luego, presunción de constitucionalidad. Pero hay una sentencia en los años, a final de los años 30, en ese periodo de inflexión con el New Deal, donde por primera vez en una nota a pie de página, en Caroline Products, dice el Tribunal Supremo, no, en realidad el ponente de esa sentencia de Caroline Products dice: la presunción de constitucionalidad de la ley debe ceder en aquellos casos donde esa ley no está hecha de acuerdo con lo que una democracia requiere. ¿Cuándo sucede eso? Cuando no se respetan los derechos políticos, es decir, no se respeta, por ejemplo, el principio de que todos los votos valen igual, o no se respeta el principio del peso igual de los votos porque se han manipulado las circunscripciones electorales, o bien porque quienes se encuentran en los órganos representativos están obstaculizando los canales que permitirían hacer el recambio en los órganos representativos. O bien puede suceder que el sistema democrático esté dispuesto de tal manera que no es suficientemente democrático porque hay ciertas voces que siempre quedan marginadas. Hay ciertas minorías que nunca llegan a tener representación. Bueno, pues en esos casos, cuando no funcionan los canales de participación, los derechos políticos, el principio de que la democracia exige renovación de los órganos representativos, cuando hay minorías que nunca consiguen voz en el Parlamento, ahí puede intervenir el tribunal para darles voz, para garantizar los derechos políticos, para permitir que la democracia funcione. Y esta sería la tarea que puede cometer y justifica y legitima democráticamente la justicia constitucional, pero que tiene que ver con fallos, en algún caso podrían ser sistémicos, pero sí estructurales, fallos, mal funcionamiento de la democracia. Como seguramente saben, esta teoría de Ely era enormemente discutida porque también abogaba por un fuerte self-restraint para el resto de los casos, o sea, presunción muy fuerte de constitucionalidad de la ley para lo demás. Sigue siendo, sin embargo, me parece, un pensamiento muy potente para entender cuándo está justificado que un tribunal constitucional tenga más voz que el legislador y pueda corregir la actuación del legislador. No he contado el tiempo, querido moderador, o sea que a partir de aquí yo creo que pasaría la vez a mis otros colegas de mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ahumada. Sin duda, una exposición fabulosa que en breve tiempo nos llevó precisamente desde los orígenes de la Judicial Review
Y regresamos precisamente a la jurisdicción norteamericana con el precedente Carolyn Products, fundamental sin duda, y que aquí en nuestro país, aquí en México, pues continuamente recordamos. Y sin más, para aprovechar lo más posible el tiempo y la presencia de nuestros otros expositores, me permito dejar en uso de la voz al doctor Julio Chiappini. Adelante, por favor. Hola, gracias. No sé si se me escucha bien, creo que habilité el micrófono. Sí, todo bien. Bueno, como decía el colega, yo soy Julio Chiappini y gracias por invitarme a esta serie de conferencias tan interesantes. El tema que yo voy a hablar es sobre Hans Kelsen como juez electoral. Nos ubicamos primero en contexto histórico, que es finales del término de la Primera Guerra Mundial, 1918, guerra en la que Austria, país, claro, donde era originario Kelsen, perdió esta guerra y sufrió una gran transformación, porque Austria hasta ese entonces era un imperio multinacional, Austria-Hungría, y fue reducido por el Tratado de Paz a la Austria aproximadamente la que conocemos hoy. Este periodo, fruto de los cambios de esta Primera Guerra Mundial, fue de grandes renovaciones, de grandes revoluciones en muchos aspectos, por lo pronto en lo constitucional, con la Constitución del 1 de octubre de 1920 de Austria que hizo Kelsen, con la Constitución de Weimar de 1919, también con la Constitución de México del 17, coincide, es decir, una época de grandes cambios políticos y sociales. En el caso de Austria, decíamos, se pasó de un gran imperio multinacional a una pequeña nación de una población más concentrada y más homogénea. Asimismo, en el caso de Austria, hubo un cambio en el sistema político. Es decir, se pasó de un imperio a una república, la primera república austríaca. Y este cambio político trajo, por supuesto, cambios constitucionales y cambios electorales. El paradigma constitucional de fines del imperio era la limitación de los poderes del monarca y la lucha de las nacionalidades dentro del imperio, austríacos, húngaros, yugoslavos, romanos, etc. Toda esta problemática dejó de existir repentinamente con el establecimiento de la Primera República y se cambió a otros temas, como fueron la lucha de partidos, la lucha entre poderes locales, los estados y la federación. Todo este cambio afectó también, por supuesto, al derecho electoral y al sistema electoral. Es decir, hubo que crear un nuevo sistema constitucional, una nueva constitución, y a su vez un nuevo sistema electoral para esta nueva república. Y aquí surgieron numerosos problemas que antes no habían surgido. Si bien en el imperio había un parlamento, pero hay un derecho electoral, podría decirse, algo primitivo, algo precario, decimonónico, como el que había en esa misma época, a finales del siglo XIX, en mi país, en Argentina, donde había predominio de un partido, que era el Partido Autonomista Nacional, como ocurría en México también en época del porfirismo. En Austria, con la implementación de esta Primera República, hubo una gran modernización del sistema electoral y surge, puede decirse, un principio, bueno, del derecho electoral con principios propios, con problemáticas propias y con muchas cuestiones que Kelsen, como miembro del Tribunal Constitucional, abordó y dio su opinión. En este sentido, Kelsen fue juez del Tribunal Constitucional de Austria aproximadamente una década, 1921-1930, y este Tribunal Constitucional, por supuesto, tenía su labor principal, el control de constitucionalidad de leyes y de decretos, pero tenía una competencia sumamente miscelánea, que aún en gran parte la conserva. Tenía competencia para dirimir conflictos de competencia entre otros tribunales, tenía competencia en materias de derecho internacional público, en materia constitucional, por supuesto, y también en materia electoral. El artículo 141 de la Constitución de Austria de 1920, que todavía se mantiene,
le da a la Corte Constitucional una competencia respecto a las impugnaciones de elecciones a la Asamblea Nacional, que sería como el Senado, podríamos llamarlo, a la Cámara de Diputados y también a las legislaturas locales. En este sentido, encontramos numerosas sentencias de Kelsen, de la Corte Constitucional, con la intervención de Kelsen, mejor dicho, en diversos temas de control de constitucionalidad, sobre todo, como decíamos, pero también temas electorales. Y en esta plática, a la que han tenido la gentileza de invitarme, quería conversarles respecto a tres cuestiones particulares en las cuales Kelsen dio su opinión en la problemática electoral, en tres problemas específicos del derecho electoral. Es importante también, antes de seguir, comentarles que en esta primera república de Austria era un sistema aproximadamente bipartidista, con dos grandes partidos, la socialdemocracia, de tendencia de centro-izquierda hasta una izquierda bastante más pronunciada, y los socialcristianos, también de una tendencia conservadora, hasta llegaba a algunos de esos partidarios a una ideología muy reaccionaria, muy clerical, incluso para esa época. Es decir, es comprensible que en esta primera república, con un bipartidismo entre dos partidos tan encontrados ideológicamente, haya sido un momento de grandes luchas políticas, incluso armadas. Los dos partidos tenían milicias armadas que se enfrentaban constantemente, incluso en 1927, ante una sentencia del Tribunal Constitucional que no agradó, hubo un incendio de los tribunales de Viena. Todo este enfrentamiento político de 1920, época de Kelsen, no se reprodujo en la Segunda República, que es la actual de Austria. Uno puede imaginarse, comenzó en 1955, uno puede imaginarse entre el 55 y 1966, estos dos mismos grandes partidos gobernaron en coalición. Así que hubo, por suerte, en Austria, en ese sentido, un proceso de maduración política, puede decirse. Pero no era el caso en la época en que Kelsen se desempeñó como juez. Los tres casos que yo quería comentar y que fueron obtenidos del protocolo de sentencias de la Corte Constitucional, el profesor Walter hizo una enumeración muy prolija de todas las sentencias en que Kelsen intervino como magistrado oponente, decimos nosotros, referente, dicen en Austria, o en las cuales en el debate entre los jueces tuvo una participación decisiva en la decisión final que tomó el Tribunal Constitucional. El primero de estos casos que quería comentarles era un caso justamente de transfugismo electoral. Resultó que fue electo un diputado por determinado partido a la Asamblea Austriaca en Viena, y posteriormente este mismo diputado fue impugnado por parte del partido por afirmar que se separó, que se apartó de la línea de votación del partido, de los ideales del partido por el cual esta persona fue electa. En este sentido, el gobernador de Burgenland, que era justamente el estado involucrado, dictó un decreto regulador del transfugismo electoral, facultando al partido político para impugnar al representante. Ellos creían se había alejado de los ideales por lo cual había sido elegido el propio partido. Kelsen fue referente en esta sentencia y declaró la inconstitucionalidad de este decreto por motivos de falta de aptitud legislativa del órgano emisor. El gobernador no podía resolver en este sentido. Asimismo, había ya una norma constitucional que regía para toda Austria, que el que decidía respecto al transfugismo electoral, si había incurrido o no, si se podía separar al representante en que hubiera incurrido en esto, era el órgano legislativo, no era el judicial. Por todo esto, se declaró la inconstitucionalidad del decreto. Pero lo interesante es que Kelsen, además de como juez, se dedicó a este asunto como doctrinario. Y en el libro Esencia y Valor de la Democracia encontramos un apartado bastante importante relativo al transfugismo electoral. Kelsen aquí dice, es partidario de separar al representante
que traiciona o que es expulsado o que se va por su propia voluntad del partido por el cual fue electo. Ahora, plantea numerosas cuestiones relativas al procedimiento. Por ejemplo, Kelsen dice, no sería lo ideal que decida la propia Asamblea Legislativa de contenido político, sino que la separación de este tránsfugo, en su caso, corresponde a un órgano judicial imparcial y objetivo. Pero reconoce que el que tendría que tener legitimación activa para pedir esto sería el partido. Es decir, el partido debería iniciar un proceso judicial para obtener la separación del representante que se apartó, que fue expulsado, que se apartó gravemente de la línea partidaria. Kelsen dice, es importante que sea un órgano judicial porque siendo un órgano político como el órgano legislativo, se presta a que una sección del partido pueda expulsar, acusando de haberse apartado del partido, a otra sección del partido que, no obstante pertenecer al partido, tiene otra línea, cosa que era muy usual en la política austríaca, creando así nuevas mayorías dentro de los partidos, injustamente. Es interesante en este caso porque Kelsen, siendo bastante liberal e individualista, toma aquí una posición más colectiva, podría decirse, o más respetuosa del grupo. Es decir, permite a los partidos expulsar, ya como legislador, no del seno del propio partido, expulsar como legislador a alguien que fue electo y que el propio partido interpreta se apartó de la línea general. El segundo caso que quería destacar es no relativo a Kelsen como juez, sino relativo a Kelsen como doctrinario, porque en 1926 publicó un artículo en la Neue Freie Presse, el diario liberal de Viena, titulado La insatisfacción con el derecho electoral a favor de las boletas individuales en lugar de las listas. Habíamos dicho que Kelsen no obstante simpatizaba con la socialdemocracia, pero siempre tuvo una gran vocación liberal y de respeto por el individuo. Y aquí lo patentiza Kelsen en este artículo al quejarse del sistema austriaco de votación que irá, y es todavía, por listas cerradas. Es decir, uno tiene la boleta del partido con todos los diputados, suplentes, etcétera, en una lista cerrada que el elector no puede cambiar la individualidad de cada diputado, sino que vota por el partido en completo. Yo puedo amar al primer candidato y odiar terriblemente al segundo o al tercero, pero tengo que votarlos a todos juntos. Este sistema, según Kelsen, es culpable de que en los cuerpos legislativos se encuentren pocas personalidades notables, dice, y que hombres valientes y poseedores de gran capacidad les resulta imposible hacerse el camino hasta el cuerpo legislativo por no pertenecer a los partidos prevalentes. Asimismo, y cito aproximadamente de memoria, Kelsen se queja en este artículo que se obliga al votante a reconocerse simple y totalmente como simpatizante de un partido, despojándolo de toda influencia de poder elegir los diputados. Todo lo cual genera sociológicamente una pérdida de interés por la composición del Parlamento y por la vida pública en general. Asimismo dice en este artículo Kelsen que cuando se elige por lista cerrada, la afirmación de que en el sistema de lista cerrada los representantes son electos por el pueblo no es más que una ficción, porque en realidad son electos por el partido, que imponen al elector una lista cerrada dentro de la cual el elector no tiene ninguna posibilidad de elegir ni un orden ni de descartar algún nombre. Kelsen en este artículo propone un sistema de listas abiertas o de boletas individuales. Es decir, que el elector no vote por un partido, sino que vote por individuos. Este sistema se aplica en algunos países, particularmente donde no van a la elección numerosos diputados, porque se entiende, por supuesto, que sería sumamente complejo escribir el nombre de la lista completa de todos los candidatos que uno quisiera. Pero ha tenido aplicación en algunos otros países. Por ejemplo,
un caso que quería destacar es que en Suiza se acude a votar con una boleta en blanco. No hay boletas del PRI ni boletas de tal o cual otro partido, como podría haber en Argentina también, sino que hay una lista en blanco en la cual el elector elige no al partido, sino a su representante. Otra cuestión que también es interesante de este mismo artículo de Kelsen es que Kelsen rechaza la división en circunscripciones electorales. No obstante, Austria es ser un país federal, como tiene también México su sistema federativo, como tiene la Argentina. Pero Kelsen dice que en las circunscripciones electorales, subcircunscripciones, cada estado o incluso circunscripciones menores, comunitarias, se quebranta el principio de igualdad electoral, porque cada voto no tiene la misma gravitación. Pensemos en el sistema electoral norteamericano, donde si se eligen senadores, un voto de una persona de Alaska tiene muchísima más gravitación en elegir un senador que un voto de una persona en California, donde vive mucha más gente. Por eso Kelsen propone un sistema de circunscripción único nacional, en el cual en la Asamblea sean electos con circunscripción única nacional por listas abiertas los representantes. Este es el sistema que, a juicio de Kelsen, permitiría una igualdad electoral completa respecto a los votantes, terminaría con el caudillismo local, que era muy común en Austria también en esa época, y permitiría la incorporación al sistema político de personas que no pertenezcan a partidos políticos, o por lo menos que no pertenezcan a partidos políticos de relevancia nacional. El tercer caso que quisiera destacar de las ideas de Kelsen específicamente respecto al derecho electoral, es que Kelsen creó en 1927, si no me equivoco, sí, siendo referente en una sentencia de gran gravitación política en Austria, creó un principio electoral que puede llamarse indubio pro suffragium. Ocurrió que en una elección, justamente también para la Cámara de Diputados, en una sección de Viena, ganó uno de los partidos por un triunfo sumamente acotado, algo así como 200 votos, si no recuerdo mal. El partido que perdió, por tan poco margen, acudió a la Corte Constitucional y trajo algunos argumentos, algunas evidencias de ciertas irregularidades menores, en el conteo de votos, en el cierre prematuro de algunos lugares de votación, pero pruebas de modo semipleno, pruebas de modo indiciario, podría decirse, que para nada comprometían rigurosamente la validez de la elección, ni mostraban que había habido un fraude capaz de cambiar el sentido de la elección. No obstante, esta prueba tan endeble, la sentencia de la Corte Constitucional, con voto primero de Kelsen, al cual adhirieron en el debate previo todos los otros jueces, la Corte halló que la democracia es un bien tan alto para la sociedad que la sola duda fundada con indicios creíbles amerita que se repita la elección. Y así ocurrió. Es decir, la Corte Constitucional, por idea de Kelsen, baja el estándar probatorio respecto a las irregularidades electorales. En caso de duda, pro suffragium, debe realizarse una nueva elección. Esta sentencia tuvo gran actualidad también, porque en 2016 hubo elecciones presidenciales en Austria. Había dos candidatos de dos grandes partidos, el Partido Verde, que fue el que finalmente ganó con el presidente Van der Bellen, que es el actual presidente de Austria, y el FPÖ, que es un partido conservador. Van der Bellen ganó en la primera intento electoral por un margen realmente acotado, que ocurrió la misma situación. El partido contrincante trajo ciertas pruebas de ciertas irregularidades en el conteo de los votos a distancia, lo mismo que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos. Y la Corte Constitucional, emulando esta sentencia de Kelsen del año 27, dijo exactamente el mismo criterio. Si bien no se ha probado que está comprometida la elección, que hubo fraude o que hubo errores capaces de cambiar el sentido del resultado electoral, debe repetirse la elección porque queda un mínimo de duda.
En ese caso se repitió la elección y se confirmó el voto que había sido en la primera. Esa es por mi parte mi exposición respecto a las ideas de Kelsen, en particular en ciertas problemáticas electorales. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Chiappini. Sin duda, súper interesante, por demás atractivo. Y no lo menciono solo porque esta escuela judicial electoral está íntimamente, directamente interesada, relacionada con esta temática que usted ha expuesto, sino precisamente porque por lo regular no es muy resaltada precisamente la intervención de Kelsen, de Hans Kelsen, como juez constitucional y particularmente en estos ámbitos electorales. Agradezco mucho su intervención y sin más preámbulos y precisamente para, insisto, maximizar la presencia de todas y todos ustedes, cedo el uso de la palabra a la doctora Laura Clérico. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Carlos Báez, por su generosa presentación, muy linda, muy generoso usted. Y también me gustaría agradecerle a José Alfonso Herrera García y a Jesús Ángel Cadena Alcalá por la invitación para participar en este evento y por supuesto también a mi compañera y a mi compañero de mesa por sus exposiciones, de las cuales he aprendido verdaderamente mucho. Quisiera empezar mi exposición retomando algo que nos dijo la doctora Marian Ahumada Ruiz en su exposición, casi sobre el final dijo, voces que quedan marginadas. Era tomar esa frase que es muy sugestiva, sugerente, y proponerles un ejercicio. Y si ahora puedo pasar un PowerPoint. Mi exposición se llama 100 años de justicia constitucional, ampliando la mirada, examen de igualdad hacia la igualdad multidimensional. Por supuesto que lo que dijeron mis compañeros, mi compañera y mi compañero me exime a mí de volver sobre la historia de la justicia constitucional, los desafíos desde la teoría constitucional y por supuesto sobre la figura de Hans Kelsen como uno de los promotores y protagonistas de la justicia constitucional. Hay algo también que dijo la doctora Marian Ahumada, o que se traslucía de su exposición. Si bien estamos pensando en los 100 años de la justicia constitucional concentrada, cuando la doctora hablaba también nos traía ejemplos del sistema difuso de control judicial. Con lo cual yo, y aparte imaginen con mi acento, desde dónde vengo yo, es decir, que vengo desde un lugar, al igual que Julio Chiappini, donde en el ámbito nacional y federal el sistema de control de constitucionalidad es difuso. Es decir, cualquier jueza y juez está llamado a controlar la constitucionalidad y ahora le agrego y la convencionalidad como parte del bloque de constitucionalidad de las normas, de los actos, de las omisiones, de las insuficiencias. Entonces, en mi exposición voy a hablar de justicia constitucional en sentido amplio y no solo concentrada en el sistema de control de constitucionalidad concentrada. Y la otra cuestión que les quiero proponer es que cuando estamos hablando de justicia constitucional es porque suponemos que hay algún parámetro de control material, que también se refirió Marian Ahumada Ruiz, pero digamos que a 100 años del cumpleaños de la justicia constitucional, ese parámetro de control, ese parámetro material de control se ha visto fuertemente ampliado. Y entonces ahí empiezo. Con estos presupuestos empiezo y quiero invitarlos a poner la mirada en cómo se ha visto ampliado, y yo diría, y para bien, porque del lado que nosotros nos encontramos del charco,
las necesidades siguen estando insatisfechas de las voces que quedan marginadas. Entonces, pasemos por favor a la primera filmina. La primera filmina les presenta la estructura de mi presentación. El punto 1 no se puede ver, creo que hay que achicarla a la filmina. Porque no, ahí está, mejor la dejamos así. Entonces el punto 1 ya se los expliqué, desde dónde parto. El punto 2 es la ampliación del modelo de igualdad, se los quiero, o sea, yo dije un ejercicio. Piensen con este efecto, con el efecto espiralado, ¿no? Como el movimiento del caracol. En el nivel nacional y en el nivel interamericano, o sea, como dijo la doctora, en un modelo donde hay interacciones, por decir así, y como fruto de estas interacciones, cómo se amplía nuestra mirada, y a su vez quiero plantearle 3 desafíos, uno en el plano metodológico, otro en el plano material, o por lo menos esta mirada nos plantea a la adjudicación constitucional 3 desafíos, un desafío metodológico, un desafío en el plano material y un desafío en el plano remedial, garantías de no repetición y supervisión de sentencias. Y ustedes me preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con la justicia electoral? Por supuesto, tiene que ver porque la base de la justicia electoral es garantizar la participación. Y justamente, más allá de que ustedes tengan competencia o no, la participación en este modelo de igualdad por decir así, las condiciones materiales que hacen posible la participación se escruta desde una mirada ampliada que justamente trata de desarmar cuáles son los obstáculos que no permiten esa paridad participativa. Ahí quiero llegar, o sea, esa va a ser el final de mi exposición. Solo les quiero dar un dato, y esto es tan así porque si ustedes recuerdan un libro que acaba de publicar la justicia electoral últimamente, es un libro en 2 tomos gordos, es un libro donde pone la mirada en el derecho a la elección, al voto, de aquellas voces que quedan marginadas. Y a mí me tocó justamente hablar del derecho al voto de las personas en situación de calle, escribir con un colega, con Martín Aldao. Pero si ustedes veían, están todos los colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en situación de haber sido marginados. Perfecto, pasemos a la próxima filmina. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo están viendo ustedes? ¿Qué es lo que veo yo cuando veo la justicia constitucional? Con todas sus marchas y contramarchas, veo que hay fuertes indicios, esos productos que surgen de las justicias constitucionales y con impacto de el derecho internacional de los derechos humanos. Se ve ahí ampliación de la mirada en cuanto o por producto de modelos sobre igualdad. Ustedes me dirán, y ahí está, o sea, el ejercicio es, bueno, ahora ustedes tomen sus justicias constitucionales y traten de ubicar dónde creen ustedes que se está dando esta ampliación de las miradas. Yo después les voy a dar algunos ejemplos a nivel interamericano. Cuando yo hago este ejercicio, en el caso argentino, es decir, lo que vemos es que, ahí está bien, esa filmina está bien, que vemos que la Constitución de 1853-60, que sigue siendo la Constitución vigente, parte de un modelo de justicia, de igualdad, como suponiendo que el statu quo, la situación de hecho en que se encuentran las personas, es un statu quo igualitario, y que entonces solo hay que solucionar cuando se hace una distinción que no tiene justificación. La primera gran interpelación a este sistema, que también se da, ahora pensemos en sentido amplio, es la que le hace el constitucionalismo social, que le dice, mire, no, la verdad es que eso es una ficción, porque hay determinados colectivos que cuando negocian las condiciones laborales siempre terminan perdiendo. ¿Y por qué? Y porque están en desigualdad de armas en cuanto a las condiciones materiales para poder negociar. Entonces, esa es una primera vuelta de la espiral. Ahí ya vemos que el centro
que es el motor, con todos sus matices del constitucionalismo social, es la desigualdad material. Es decir, hay un colectivo que, como nos decía la doctora, un colectivo que quedaba marginado de lo que era la participación en condiciones dignas de el fruto de su trabajo. Entonces, ¿qué va a hacer el constitucionalismo social? Constitucionalismo social no es solo un conjunto de derechos sociales, sino que piensen ustedes que le garantiza la participación a un sujeto que tiene la representación colectiva que es para negociar condiciones laborales, que son los sindicatos. Entonces, esta es una primera vuelta, ahí se amplía la mirada. Y la segunda gran ampliación de mirada la vamos a tener por impacto del derecho internacional de los derechos humanos, donde ahí, y también no solo a nivel impacto en el orden interno, pero también en las propias constituciones, se pone, y ahora sí, si ustedes quieren, me dan otra vuelta de la filmina número 4, se establece, ¿sí?, que hay algunos colectivos que no están en igualdad de condiciones para el ejercicio de sus derechos. Es decir, que pensemos, por ejemplo, en el encabezado del artículo 14 de la Constitución argentina, dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que garantizan su ejercicio. La reforma del 94 dice en el 75, inciso 23, pero cuidado, porque hay algunos colectivos que no se encuentran en igualdad de hecho para el goce efectivo de esos derechos. Hablemos de niñas y niños, de personas en situación de discapacidad, de adultos mayores, de comunidad, 75, inciso 17, de comunidades indígenas, de mujeres en estado de embarazo, etc. Entonces, para de alguna manera poder compensar esa posición de partida asimétrica, hay que hacer algo. Se requiere un accionar positivo. Entonces, ¿qué me interesa de esto? ¿Qué me interesa de esto? Me interesa justamente el reconocimiento de ese punto de partida asimétrica, y eso implica una ampliación de la mirada en por decir así, espiral, o en esta espiral, donde ya son muchos más, por decir así, esos colectivos que quedan por las relaciones asimétricas de poder marginados, que no se encuentran en igualdad de condiciones. De lo contrario, díganme ustedes por qué en todos nuestros países el derecho a la educación no forma parte de la agenda cotidiana o por qué, si ahora vemos con la pandemia ahora vemos, ya lo veíamos desde hace mucho tiempo, pero que no está garantizada la vivienda digna para todas las personas, ¿por qué esto no forma parte de las agendas cotidianas? O sea, no se encuentran en igualdad real de condiciones para establecer las agendas, y esto es el eje fundamental del derecho a la participación. No se agota el derecho a la participación con el derecho electoral, aunque por supuesto es un piso bien importante. Pasemos a la filmina número 5. Esto también tiene su reflejo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como estoy en México, le comparto aquí una cita del voto razonado del juez Ferrer Macgregor. En el caso Cusculpi-Varal versus Guatemala del año 2019, el juez en voto razonado dice: la Corte no puede quedarse de lado ante el grave problema de la desigualdad que prevalece en la región y en la desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo para los grupos más vulnerables, que impacta en forma desproporcionada en niños, adolescentes, jóvenes y, por supuesto, en la feminización de la pobreza de mujeres, niñas y mujeres adultas mayores. Entonces, vemos que también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana vemos una ampliación de la mirada desde lo que sería la igualdad jurídica a lo que la Corte y la Comisión llama la desigualdad material. Es decir,
donde hay que poner el foco donde hay que poner, entre otras cosas más, el foco en la situación de hecho en que se encuentran esos colectivos para ver si justamente esta situación impacta en forma desproporcionada en el acceso al goce efectivo de esos derechos. La próxima, Filmina, por favor. Esto también es algo que lo encuentran mucho en Ferrer MacGregor, en Eduardo Ferrer MacGregor, es hacer un pantallazo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y van a ver que lo que a mí me interesa es justamente lo que está más que nada en verde, es decir, toda la línea jurisprudencial de la Corte que tiene en cuenta los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, porque eso que implica que se encuentran en una situación de poder asimétrico y que esa situación de poder asimétrico arbitraria los pone en lugar de dominación o de subordinación. Y por supuesto en esto es fundamental el giro que hace la Corte también hacia la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Y otra perla de la jurisprudencia de la Corte es la reparación con vocación transformadora, y ahora me voy a referir un ratito más a ella. A ver, la séptima, por favor. Estos, los que les muestro son indicadores. ¿Cómo vamos viendo entonces esa mirada ampliada? ¿Qué indicadores tienen? ¿Cómo me doy cuenta que la mirada de igualdad es ampliada? Por el Victim Center Approach de la Corte y de la Comisión Interamericana, es decir, la mirada puesta en las víctimas. Si ustedes ven varios de los documentos de la Comisión Interamericana, siempre hay un apartado donde dice, bueno, y esto, a ver, industria extractivista, y esto, ¿cómo impacta en forma desproporcionada en los derechos de estos colectivos que ya se encontraban en una situación de desigualdad de hecho? También pueden ver esto, lo podrían rastrear en las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. La próxima, Filmina, por favor. Este desarrollo significativo que nos vuelve a la intervención de la colega Mariana Ahumada Ruiz, no es que no es un producto solo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sino es un producto en interacción. Es decir, un producto en interacción con actores relevantes del sistema, por supuesto las organizaciones de derechos humanos, las víctimas, las personas defensoras de derechos humanos, pero también en interacción con las producciones de otros órganos de protección internacional universales del Sistema de Naciones Unidas y regionales, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y últimamente, y eso lo celebro especialmente, con la Corte Africana de Derechos Humanos. Otra, Filmina, por favor. Esto es solo, no los voy a leer todos, miren los informes interesantísimos que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en todo caso respalda esa ampliación de la mirada en materia de igualdad. La próxima, por favor. Estos son los cuadernillos de la Corte Interamericana que respalda esto que estoy sosteniendo. La próxima. Y entonces vamos a los desafíos, metodológico, material y remedial. Esta ampliación de la mirada, ¿dónde la puedo rastrear fuertemente? La próxima, por favor. En la ampliación de la caja de herramientas, la próxima, con la que deberíamos trabajar cotidianamente los desafíos que... y especialmente mi mirada siempre está puesta, es una mirada de abajo hacia arriba, y la mirada puesta en las víctimas, y en las víctimas, y en esas voces, esas víctimas que quedan por esa distribución desigualitaria del poder, que no las pueden con sus propios medios dar vuelta porque están en situación de desigualdad estructural, esas voces marginadas, esas víctimas. Ok, entonces, ¿qué es lo que de esa caja de herramientas que en algún sentido refleja la ampliación de la mirada de igualdad? ¿Qué es lo que nos interesa? Y ustedes se podrían preguntar qué tanto ven esto aplicando diariamente en
en la justicia en la que trabaja o en la que aspiran a trabajar. Por un lado, vemos que los hechos ya no vienen solos, sino que hay una inclusión de análisis del contexto social. Campo Algodonero contra México, ¿no? La desaparición de las 3 mujeres en Ciudad de Juárez, que aparecen luego asesinadas en Campo Algodonero, nada más ni nada menos, eso es muy significativo. También ahí la Corte Interamericana tiene en cuenta el contexto para determinar que la desaparición y luego asesinato de estas mujeres como parte de la violencia de género no es algo aislado, sino que responde a una cultura, que responde a una discriminación estructural y a una cultura del patriarcado, que no es que sea solo en México, que sino atraviesa todas las Américas. Pero eso es para entender, no estamos trabajando de 3 casos aislados, estamos trabajando de 3 casos que reflejan un patrón. ¿Cómo impacta esto, segundo, ¿no?, en la restricción a los derechos y en los efectos de los derechos de la víctima? Otro análisis importantísimo es el análisis de estereotipos. Nuevamente, en Campo Algodonero, la Corte Interamericana hace fuertemente un análisis de estereotipos, pero en otro caso muy interesante contra México, en el caso tortura contra mujeres de Atenco versus México. Y cómo esto, ¿no?, es causa y consecuencia de la desigualdad estructural y sostiene el poder de subordinación contra mujeres. En el caso de Norín Catrimán contra Chile, hace este mismo análisis de estereotipos contra integrantes de pueblos indígenas del pueblo mapuche. Otra parte de la caja de herramientas es ver justamente grupos en situación de vulnerabilidad o desaventajados, etcétera, y últimamente agregó el análisis de interseccionalidad, es decir, que esa desigualdad en la que se encuentran, por ejemplo, mujeres, niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores, comunidades indígenas, afrodescendientes, migrantes, etcétera, y es etcétera porque personas del LGBTI, etcétera, es probable que no se encuentren solo en una situación de subordinación, de dominación por desigualdad en la distribución del poder, no solo, por ejemplo, por una causal, como podría ser el género, sino también por su condición económica y social. Entonces, para poder entender el caso y luego pensar en las medidas reparatorias, tenemos que ver ese encuentro de 2 causales de discriminación que ponen a ese colectivo en una disparidad de armas. Pasemos a la próxima, por favor. Y para mostrarles que la exposición es reconstructiva, que no está hecha en el aire, ven ahí la aplicación en materia, la aplicación del enfoque de la interseccionalidad. La próxima, por favor. Más importante aún es el análisis de estereotipos en varias sentencias que hace la Corte Interamericana. La próxima, por favor. Esa ya la próxima. Y entonces llegamos a Campo Algodonero. Entonces, sí, y después ya vamos terminando. La Corte en Campo Algodonero dice, bueno, teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en que se encuentran las mujeres, y aparte había dicho que esto era producto del patriarcado, es decir, ¿qué está viendo ahí? O sea, supuestamente la línea estaba todo goce efectivo del derecho a trabajar, a la educación, esto, lo otro, pero parece que en los hechos hay colectivos que son chupados hacia atrás. Esa ficción de que se encontraban en igualdad de condiciones para el goce efectivo de los derechos es justamente una ficción. Entonces, para que varias de esas colectivas, podríamos decir, tengan goce efectivo de los derechos y no la padezcan, no se mueran en el camino, y esto es muy... y esto lo digo a propósito, porque una de las mujeres en Campo Algodonero desaparece de regreso de su trabajo,
La Corte dice, hay que pensar reparaciones con vocación transformadora. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que desmantelar esas distribuciones desigualitarias del poder que ponen a esos colectivos en una situación de subordinación o de disparidad. Y esto de la reparación con vocación transformadora lo reitera en el caso Atala Rifo contra Chile, discriminación contra una mujer por su orientación sexual. Entonces, ahí ven que el desafío, o sea, yo les planteé un desafío o una ampliación en materia metodológica, este es el desafío en materia remedial, la ampliación de la mirada, y ahora, para terminar, ¿tengo tiempo o...? ¿Carlos? ¿Sí? Pues si nos pudiera ir dando la conclusión. Exactamente. La tercera sería, bueno, ¿y todo esto qué significa en clave de concepciones de igualdad? O sea, en clave material de igualdad, pero esto, lo interesante de esto es que, yo vuelvo a reiterar, lo único que hago es analizar qué está detrás de la aplicación de esas herramientas. Entonces, la próxima, Filmina. La próxima. La próxima sería la 19. O sea, tal vez esto es para terminar, y es, el caso Atenco, ustedes lo conocen mejor que yo, seguramente, tortura por violencia sexual a mujeres en el caso de Atenco, hasta ahí estamos, la próxima. Las mujeres se encontraban cerca de una protesta, algunas estaban sacando fotos de la protesta, y algunas otras mujeres estaban por ahí pasando por la protesta. Lo cierto es que son detenidas o sea, la mayor cantidad de mujeres que estaban por ahí, y tanto en el momento que las transportan hacia el lugar de detención, en su lugar de detención, son fuertemente insultadas y se utiliza lo que se llama un insulto estereotipado. Constantemente le dicen a las mujeres: esto a vos no te hubiese ocurrido si hubieses estado haciendo tortillas en tu casa, o cuidando a tus hijos, o etcétera, etcétera. También yo no lo voy a reiterar, se le realizan todo tipo de insultos así muy subidos de tonos, y por supuesto hay situaciones de violencia de género y también situaciones de violación. O sea, la Corte, ¿qué dice? La Corte dice, esta violencia fue utilizada como forma de disciplinamiento y de control social. Y esto es fuertemente, es decir, cuando esas voces que son minorizadas o que son, entre comillas, marginadas, aparecen en la escena donde el estereotipo dice que no deben aparecer porque el lugar, entre comillas, de las mujeres es el espacio de la casa haciendo tortillas, como constantemente se les achaca. Fíjense, cuando la mujer rompe el estereotipo y aparece en la escena pública como periodista, como defensora de derechos humanos, participando en la protesta, aparece nuevamente esa distribución desigualitaria del poder expresada con violencia de género, violencia sexual y violaciones. ¿Para qué? Para mostrar cuál es el lugar donde se deben quedar. ¿Se entienden? Es decir, si existe un derecho a la participación, parece que en algunas situaciones bastante frecuentes, las defensoras de derechos humanos, las mujeres, etcétera, son estereotipadas por irrumpir en ese espacio público. Y esa estereotipación es causa y consecuencia de la desigualdad estructural que las atraviesan. Ahora, vamos un poquito más adelante y ya termino. ¿Qué significa esto? Hay un triángulo. Ese triángulo. ¿Qué significa esto en materia de concepción material de igualdad? O sea, ¿qué significa esto que nos decía la doctora hoy, voces que quedan marginadas?
con todo este recorrido que les hice yo de inclusión de la discriminación estructural con enfoque interseccional. Significa, y piensen en el caso Atenco. El caso Atenco es paradigmático. Para que exista paridad participativa, o para que exista la posibilidad de igualdad en la participación, no solo política, sino social, cultural, económica, etcétera, uno que tiene que tener garantizado. Tiene que tener garantizada que por su género, por su orientación sexual o por su condición económica o social no sea denigrado. En relación, no sea denigrado, ¿por qué? En relación o con aquellas miradas que son las dominantes que determinan, entre comillas, qué es lo bueno, qué es lo malo en términos de reconocimiento. Ahora, esos colectivos que son denigrados, o colectivas podríamos decir, que son denigrados por su género, por su condición económica, social, por su etnia, por su situación de migrante, por cómo pronuncia cómo pronuncia su lenguaje materno o el lenguaje adquirido, a su vez repercute en las posibilidades reales que tiene el mundo de trabajo, y al mundo de trabajo con seguridad social, con los beneficios de la seguridad social. No es coincidencia que en las Américas las mujeres, la mayor parte de las mujeres trabaje en la economía precarizada, sin acceso a bienes económicos sociales, a la seguridad social. Es decir, aquellos colectivos que que padecen el déficit de reconocimiento por no responder, entre comillas, a ese modelo occidental, blanco, de varón exitoso, que pasó por la universidad, le podríamos agregar deportivo, que no se encuentra en situación de discapacidad. Esas personas, digamos, las que no responden a ese modelo dominante, suelen tener menos chances para acceder a puestos de trabajo mejor remunerados. Y estas dos cosas, la combinación de estas dos cosas, impacta fuertemente en las posibilidades reales que tienen esos colectivos de participar con voz efectiva. De determinar qué es la agenda pública para que el goce efectivo de los derechos de esas personas sean realidad. Y esto se ve claramente en clave de derecho a la vivienda digna, en clave de derecho a la educación, en clave de derecho a la salud, piensen en mujeres, en clave de derecho a la salud sexual y reproductiva. Entonces, cuando estamos hablando de las voces que quedan marginadas, lo que hoy, a 100 años de esto, ¿no?, de la justicia constitucional, teniendo hoy un parámetro de justicia constitucional material, creo yo que hay elementos suficientes para reconstruir en estos modelos cómo esos colectivos que no son minoritarios, pero que han sido minorizados, marginados, siguen siendo puestos en esa situación, y justamente cuál sería entonces, o debería seguir siendo, la función de la justicia constitucional en sentido amplio. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Laura Clérico. Sin duda, las tres exposiciones que hemos escuchado no solamente han abordado diferentes, dentro de la misma temática, diferentes aspectos, sino que además, me parece, se han complementado de una manera excepcional al permitirnos transitar, al escucharlos, al escucharlas, precisamente por los vericuetos y las complicaciones y los retos que enfrenta precisamente este control, esta justicia
constitucional, y que precisamente al cabo de estos 100 años de fundación de aquellos primeros tribunales u órganos judiciales que concentraron esta tarea, esta misión, pues estamos ahora conmemorando, celebrando. ¿Y de qué manera? Precisamente a partir de la exposición de la doctora Marian Ahumada Ruiz, del doctor Julio Chapini y de la doctora Laura Clérigo. Sin duda, nos hemos enriquecido maravillosamente al escucharlos, al escucharlas, y como ustedes pueden notar, como podemos notar todos en el chat, las felicitaciones y agradecimientos pues no se dejan esperar. Particularmente incluso, doctora Clérigo, nos consultan si es acaso posible que compartamos esta presentación que nos acaba usted de mostrar. Sí, por supuesto, porque la tiene, creo yo, que Jesús Ángel, ¿no? Sí, se la podés, por favor, Jesús Ángel, gracias para todos y todas. Y bueno, como siempre, yo digo, es borrador, y porque siempre la estoy tratando de repensar, y si a alguien le sirve, la puede usar sin necesidad de nada, la puede usar abiertamente. Muchísimas gracias. Pues si no presenciamos o escuchamos alguna pregunta, y puesto que evidentemente también estamos ya prácticamente encima del tiempo, la verdad es que a mí me da un enorme gusto convocar a todas las personas que estamos presenciando esta actividad académica para que abramos nuestros micrófonos y pues un cerradísimo aplauso les... En manos de... Gracias. Muchas gracias. Dos. Gracias. Agradezco mucho a la doctora Ahumada y la doctora Clérigo su participación, su disponibilidad y sobre todo la manera en que nos han transmitido estos conceptos, estas reflexiones tan enriquecedoras. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto y un placer intervenir en esta mesa. Muchísimas gracias y hasta pronto. Mañana continuamos con nuestro seminario. Hasta pronto. Muchísimas gracias.